Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos a esta clase que tiene una connotación distinta a las anteriores y que tiene que ver con que vamos a desarrollar algunos puntos preparándonos para el parcial del próximo lunes. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos la clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer, algún comentario respecto a esta cuestión del simulacro de parcial que tenemos previsto para mañana. Nos ponemos de acuerdo acá entre todos rápidamente en qué horario puede ser. Vamos a necesitar unas dos horas para realizar el parcial del simulacro, que va a ser muy interesante que estén, por supuesto, porque nos va a preparar no solamente en la cuestión de disciplinaria propiamente dicha, sino también en el uso y en el manejo de las herramientas y recursos que disponemos cuando o al momento de desarrollar en una actividad 100% virtual nuestro examen parcial. Así que, bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a hablar acerca de algunas cuestiones que deberían saber respecto de cómo se desarrolla este parcial. Y ya en la última, y para terminar, en una primera sección, conmigo estarán con consultas, inquietudes de tipo de naturaleza teórica, y finalizarán con la licenciada Vanessa con la parte práctica. ¿Estamos? Bueno, Carlos, acá se está adelantando un poco y me pregunta si va a ser como un cuestionario virtual. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en un ratito. Antes de iniciar la clase, nos enteramos en la cátedra que dentro de en el desarrollo de este tipo de clases virtuales, se ha dispuesto a través de Virtual UNJU la asistencia en cada clase, en cada asignatura, de un gestor o llámele también asistente técnico. Entonces pregunto a todos los que están, además de alumnos y docentes, ¿hay alguien que está cumpliendo esa función acá en el aula? ¿O todos somos en el grupo docentes, en este caso con Dorit Tentor, y ustedes alumnos y alumnas? Bueno, están llegando los mensajes haciendo referencia a su condición, y hasta ahora veo que todos son alumnos o alumnas. Bien, entonces debo... Jime pregunta quién es el impostor. No, Jime, está bien, te está dicho, aclaró que es una bromita. Está bien, viene bien la nota de humor, pero no hablemos de impostor. Simplemente es alguna persona que seguramente nos asiste desde el punto de vista de la tecnología, pero era bueno saberlo, así que, pero hasta ahora creo que no hay nadie. Bueno, macanudo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es poner en pantalla
algunas recomendaciones y que están en el aula virtual ya. Seguro que después de clase los voy a compartir con ustedes. Voy a compartir para que quede más en claro. Ok. Ya les puedo anticipar que en la página principal de la asignatura, en la pestaña que corresponde al tema 5, van a poder, una vez que saque esta opción no mostrada a los estudiantes, van a poder ver. Tienen en pantalla ustedes ahora un escrito que se titula Exámenes parciales. Sí, profe. Muy bien, vamos a empezar entonces. Primer punto. El primer parcial previsto para el próximo lunes a las 15 horas. Van a disponer de una hora, de 15 a 16, de una hora para resolver las consignas de tipo teórica. Luego de lo cual, y por el término de una hora y media, es el tiempo que se le asigna para resolver las consignas de tipo práctica. Cuando hablamos de consignas de tipo teórica, estamos haciendo referencia a lo que ustedes conocen en la guía o lo que han resuelto en la guía como contextualización, observación reflexiva y conceptualización. Esos 3 puntos corresponden al primer tema que tiene que ver con la teoría. Si necesitan alguna aclaración, me hacen un mensajito o habilitan su micrófono y me avisan. Yo, mientras tanto, avanzo. Una vez que accedan al examen, la primera tarea que van a tener que hacer es identificarse. Todo esto, por supuesto, una vez que hagan un clic en la pestaña que habilita su acceso al examen, van a aparecer ventanas en donde estas actividades que ahora estamos comentando, como por ejemplo la primera, que es la identificación, va a estar ahí disponible para ustedes. ¿Cómo nos identificamos? A través de nuestro documento, con un archivo que ustedes ya deberían tener preparado, o bien, si lo pueden hacer en ese momento, mejor, subir en la ventana que va a estar habilitada un archivo que valide que ustedes, por ejemplo, Dana Ríos, mostrará su documento de ambos lados y subiéndolo como un archivo. Esta actividad es obligatoria porque es la única manera que tenemos de validar que el examen que a posteriori después ustedes desarrollen corresponde al alumno o alumna que ha mostrado, que ha subido ese documento. En el supuesto caso en que no suban el documento, el examen no se convalida, atención con eso. Por eso es importante que esa primera actividad que tiene carácter obligatorio la cumplimenten. Amén de esto, si en el transcurso del examen vemos alguna duda, algún inconveniente que pueda subsistir en este tema, en el cumplimiento de este requisito, podemos, los profesores, utilizando la cámara web, proceder a la identificación. Pero eso como una alternativa que puede o no darse. En el supuesto caso que se cumpla este requisito en forma correcta, no va a ser necesario. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Para la instancia teórica se prevé, acá está escrito 3 consignas. En realidad, vamos a ver si son 3 o 4 consignas. Inclusive acá habíamos previsto la forma en que se responde, seleccionando opciones o respuestas predeterminadas, o bien desarrollando la respuesta. ¿Qué significa esto? Que hay distintas maneras de proceder a una evaluación, utilizando recursos o herramientas que dispone el aula virtual para esto. En este caso, por ejemplo, podemos tener alguna opción de hacerle una pregunta respecto a qué concepto tiene, o desde el punto de vista conceptual, qué entiende por una ecuación diferencial. Entonces tendrán la opción ustedes abajo, como si fuera un Word, escribir la respuesta. En otros casos, puede ser una opción múltiple, por ejemplo, en donde le hacemos una pregunta y ustedes, y también están las respuestas, distintas respuestas. Ustedes tendrán que optar por cuál es la correcta. Otra alternativa puede ser un verdadero o falso. Nosotros colocamos una expresión y ustedes tendrán que analizar esa expresión y después responder si corresponde a un concepto verdadero o a un concepto falso. Después también hay otras herramientas que después, en el transcurso del examen, el simulacro de mañana, ya lo vamos a desarrollar. Es importante, como una cuestión de, digamos, para evitar problemas, por una cuestión de tipo tecnológica, de que puedan previamente a empezar a analizar o a resolver los ejercicios, que copien o peguen o fotografíen las consignas. Está configurado el examen de tal manera que ustedes, cuando acceden al sitio, se le va a mostrar todas estas opciones, es decir, desde la primera, que es opción obligatoria, mostrando sus documentos, hasta las consignas, por ejemplo, en la primera hora, las consignas de teoría. Pueden resolver las consignas en el orden que ustedes quieran, no necesariamente empezar por la primera y terminar en la última. Lo que es bueno es que siempre tengan a mano esto para ver con cuál empiezan. Y además, importante, a medida que van terminando una consigna, estén listos para subirlas, ¿sí? El examen, o este tipo de examen, se configura de una manera tal que si se da inicio a las 15 y establecemos una hora para el desarrollo de las consignas teóricas, a las 16 automáticamente el examen se cierra. Vamos a configurar también de tal manera, luego de que se cierre, vamos a dar un tiempo de gracia, que se le llama, para que ustedes puedan subir el examen. Ahora, en ese periodo de gracia, por ejemplo, vamos a la parte teórica, empezamos a las 15, se termina a las 16, se produce el cierre automático y corren unos 10 minutos de gracia, o 15, ya vamos a ver, para que ustedes puedan terminar de subir todo el examen. Ahora, además, ustedes van a disponer dentro del aula virtual y en el tiempo que dure el examen, un foro de asistencia técnica. En este foro, lo que vamos digamos, podemos consultar si hay algún problema de, mire, profesor, yo saqué una fotografía y mi cámara tiene
una resolución alta y me generó un archivo muy pesado y tengo inconvenientes para subir la fotografía. Mire, profesor, yo estoy por ingresar en la opción múltiple y necesito dar 2 respuestas favorables y me permite una sola. Bueno, ese tipo de cuestiones la vamos a poder plantear en este foro de asistencia técnica, pero no se van a responder preguntas referidas al examen propiamente dicho. Es decir, tengo dudas respecto de este ejercicio, ¿me podrá decir si voy bien? Una cosa así. No, este foro de asistencia técnica, tal como lo dice el título, va a tratar o va a atender solamente cuestiones de tipo técnica. ¿Vamos bien? Profe, hay una pregunta de Dalma Guerrero. Ahora voy. Estoy admitiendo a Camila y vamos a la pregunta de Dalma. Daniela Pinto dice sí. Carlos puede repetir lo del DNI. Mañana en el simulacro vamos a hacer todo eso que dice. Efectivamente, Dalma, para eso es el simulacro. Es decir, va a servir tanto para ustedes, para ir tomándole, digamos, el gustito, el training necesario para el examen real del lunes, y también para nosotros, para ver cómo se manejan ustedes con la cuestión de las herramientas, en el manejo tecnológico, y sobre todo los tiempos que van a insumir en el parcial. Carlos C. me pide, ¿puede repetir lo del DNI? Sí, cómo no. Cuando ustedes accedan al examen, van a ver que lo primero que van a ver es la consigna de identificación. ¿En qué consiste la consigna esta? Van a tener que tener disponible una fotografía, una imagen de sus documentos, de un lado y del otro. El examen o esa consigna está configurada de tal manera que ustedes puedan subir a un espacio ya definido esta fotografía o este archivo que conste que ustedes, o sea, los que están acá, frente a la computadora, y se convalide con el parcial que van a desarrollar. El tema también que viene bien comentarlo es que en cualquier momento del examen, si vemos alguna discordancia entre el tema de la identificación, por ahí, por ejemplo, puede ocurrir que alguien haya subido un documento y que no corresponde a un alumno, o en el caso de que la fotografía o el archivo que suban no tiene la resolución suficiente como para que nosotros podamos ver que ese alumno es efectivamente el que dice el documento, podemos opcionalmente pedirle a ese alumno que habilite su cámara para poder verlo. No sé si está claro, Carlos C. Carlos me responde, sí, perfecto. Jimé me pregunta respecto del punto 4. Vamos a ver el punto 4. En el punto 4 hacíamos referencia, copien o fotografíen las consignas apenas abran el intento. El tema tiene que ver con lo siguiente. En el trajín, digamos, del examen, algunas veces los nervios pueden traicionarnos. En la medida en que nosotros tengamos disponibles, a través de una fotografía, como dice,
o una copia copiamos una captura de pantalla y tenemos las consignas bien claritas, podemos tener la posibilidad o aumentamos la posibilidad de generar un buen examen. Por eso es que es una indicación nada más, es una sugerencia, no es algo que ustedes deban hacerlo obligatoriamente. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé con este tipo de exámenes, yo que estaba más acostumbrado al papel, digamos como que echaba mano de este recurso. Pero después, con el tiempo y la práctica, ya me asocié, me vinculé más con el tema de la pantalla. Por eso va a depender de cada uno. ¿Está Jimé? Sí, profe. Bueno, ¿qué más podemos decir? El examen, entonces, ya lo saben, se configura para el tiempo que lo hemos conversado recién, 1 hora para la parte de teoría, 1 hora y media para la parte de práctica. Si ustedes terminan antes, tienen la posibilidad ustedes mismos, o sea, no van a esperar que transcurra 1 hora para después que se cierre automáticamente. El programa está configurado el examen, en el caso de ustedes terminar antes la teoría, al final del examen tienen la opción de, con un icono que dice terminar todo y enviar. También, en el caso en que terminen antes, insisto, cerrar su examen con esta opción. Bueno, para el punto 7 ya hablamos del foro de asistencia técnica y también en el punto 8 de los minutos adicionales de gracia, le habíamos llamado, para poder cargar los archivos. No obstante, o sea, yo lo que no quiero es que ustedes desvíen su atención en la cuestión de tipo tecnológica. Para eso va a estar el foro. Más aún, a través del WhatsApp podemos comunicarnos durante el examen, de tal forma que si tienen algún inconveniente de tipo tecnológico, lo escriben en WhatsApp o lo escriben en el foro y lo resolvemos. Ustedes tienen que focalizar la mayor parte de su atención en el examen propiamente dicho. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, de todas maneras, estas cuestiones son más bien generales. Seguramente van a presentarse algunas cuestiones más que por ahí no podemos preverlas a todas. Para eso justamente está el simulacro. La pregunta es, ustedes, para terminar esta primera parte de la clase, ¿ustedes ya han tenido exámenes parciales virtuales? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo le fue? Pregunten o pregunto. Mal. Caramba, ese mal es contundente. Mal cuando te refieres a una cuestión de la calificación de tu examen o al desarrollo en sí del examen. A la calificación. Porque yo fui en 2 ocasiones a un recuperatorio y bueno, porque en la segunda chance, bueno, me concentré más y me fue mejor. Perfecto, perfecto. ¿Al resto algún comentario? Bien, este tema, yendo al comentario de Ezequiel Marino, la posibilidad de usar la mayor parte de los recursos que tiene el aula
llámele múltiple choice, emparejamiento, opción múltiple, digamos, no vinculante, el tema de verdadero o falso. Tiene que ver justamente con la posibilidad de que hay algunas preguntas que son de tipo conceptual. Entonces, no tiene sentido que uno le pregunte que haga un desarrollo, por ejemplo, cuando tiene que desarrollar un concepto. Simplemente para ustedes, leyendo una expresión y ustedes me digan, ¿es verdadero o es falso? Nosotros ya podemos darnos cuenta de si el concepto lo han aprendido. De eso se trata. Lo mismo para las otras, caso de emparejamiento, caso de, qué sé yo, por ejemplo, cuando hay una secuencia para resolver un problema. ¿Qué se me ocurre? Por ejemplo, cuando tenemos una familia de curvas y tenemos que determinar la familia de curvas paramétrica a la dada. Hay una secuencia que se sigue para llegar desde la familia dada hasta la familia, ortogonal. Entonces, podemos poner, por ejemplo, que ustedes ordenen, nosotros les damos todos los pasos y ustedes ordenan qué primero, qué segundo. Entonces, eso se llama emparejamiento. Con todo esto, uno puede tener una idea de cuál es el grado de conocimiento del alumno. Por un lado, insisto, es algo que ustedes nuevo van a... En física piden foto de lo que ha resuelto y 2 veces yo no pude subir la foto. Dana dice, correcto. El tema de la fotografía en sí, salvo para el caso de que se decida, hay mucha gente, por ejemplo, que se identifica rápidamente utilizando el WhatsApp, utiliza web WhatsApp, lo pone en su navegador, saca una foto y de ahí lo exporta al examen. Hay muchas formas. Otros ya lo tienen a mano y sacan de un archivo determinado las fotografías. Son muchas las alternativas que se pueden manejar. No vamos a pedir que suban fotos, salvo que ustedes, por una cuestión de iniciativa propia, digan, bueno, yo este ejercicio que me piden lo voy a escribir en el papel, la respuesta, le saco una foto y la mando. Esa es también otra alternativa. Por eso, insisto, también, además de la cuestión disciplinar, también se ponen en juego algunas cuestiones de tipo tecnológica, pero no nos, digamos, no generemos la posibilidad de que estas cuestiones tecnológicas sobrepasen a las cuestiones disciplinar, no tiene que presentarse. Esa es la idea. Para eso mañana, en este examen o este pre-examen o llámele simulacro de examen, vamos a estar ahí y tratando de resolver todas estas cuestiones. Las fotos generalmente se piden para corregir procedimientos, dice Vanessa, y no solo el resultado. Tal cual, tal cual. Muy bien, más problemas, más planteos, preguntas. Ok. Vamos a pasar entonces. Aquí me dice por ahora nada. Mi internet no es bueno y se corta cada rato. Atención con esto, también es muy importante el comentario que hace Ruth, porque eso suele pasar. Por eso digo, hay muchos detalles que se van a presentar y que tenemos que estar atentos, pero todo aquello que podemos prever, bienvenido. Por ejemplo, batería de la netbook o la notebook cargada al 100%.
no podemos en medio del examen decir me quedé sin batería. Otro tema, si estamos trabajando en nuestras casas, que va a ser así, por entiendo, y tenemos alguna conexión de internet a través de un router, o sea, nos conectamos con Wi-Fi, es bueno que todas las otras conexiones que tengan en casa se desconecten. O sea, no digo que vayan a desenchufar, simplemente que no usen, por ejemplo, si yo estoy rindiendo ahora o estoy dictando esta clase, he tomado la precaución de que las pantallas de los televisores que están con mis hijas estén todos apagados, de tal forma que nadie, salvo yo, estoy con el ancho de banda y puedo utilizarlo bien. Esa es otra. En fin, hay muchas cuestiones que mañana después lo vamos a ver, ¿ok? A veces, me dice Dana, yo en un parcial la netbook se me reinició sola y solo pude hacer 3 ejercicios. Atención con esto. Hay una... cada uno de ustedes conoce la máquina con la cual trabaja. Entonces, estas situaciones de reinicio automático algunas veces pueden ocurrir y por distintos motivos. Algunas veces, por ejemplo, por una caída de tensión. El aula virtual, inclusive con la caída de tensión, reinicia también. Pero puede ocurrir, como le pasó a Dana, de que algunos archivos que ustedes no hayan subido, no hayan terminado o estén trabajando, que se borren, así que tengan cuidado con eso. De todas maneras, insisto, la asistencia técnica va a estar durante el desarrollo de todo. Cualquier situación que se presentara de esta manera, vamos a ver de solucionar. Ok, bueno, vamos a pasar entonces a resolver. Pregunto entonces si alguno de ustedes ha traído para esta clase alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta que desee que podamos evacuarla de la parte teórica. Si no es así, yo he preparado un escrito con algunas consignas tipo como para ir ya calentando motores para el examen. Díganme ustedes. Profe, ¿podría ser el de la guía número 1, el 2 de contextualización? El Mercedes me dice, guía 1, de la unidad número 1, contextualización, perdón. Sí, profe, el punto número 2. Bien, ahora ponemos en pantalla. Aguárdenme un cachito. Estamos buscando la guía teórica práctica que está acá. Y ahora vamos a compartirla.
¿La están viendo? Sí, profe. ¿Cuál era, perdón, la 02C? Sí, esa. Bien. En un sistema de coordenadas cartesianas, en el espacio, los vectores unitarios y j y k asociados respectivamente a los ejes x y z, bueno, ustedes saben que si sobre el eje x dibujo un vector cuyo módulo es 1, estaré nombrándolo como el versor y. De la misma forma que si lo dibujo sobre el y, el eje y de módulo 1, lo reconoceremos como el versor J. Y en el caso de dibujarlo sobre el eje Z, el versor asociado y de módulo 1 será K. Entonces, me dice, permiten expresar un vector en el espacio como a sub x en y más a sub y en j más a sub z en k. Fundamentar esta expresión y mencionar otra fórmula, otra manera de formular el vector A. Correcto. Lo que nos está diciendo ustedes, señores, este vector, asumiendo que y sea el versor sobre el eje x, j sobre el eje y k sobre el eje z, podemos simbólicamente expresar cualquier vector, por eso acá lo ponen como de manera genérica, como un componente en la dirección de y, otro en la dirección de j y otro componente en la dirección de k. Lo hagamos con un ejemplo. Supongamos que ese vector A es 1 en i más 2 en j más 3 en k. Entonces, como estamos hablando de una suma de vectores, el vector A en particular lo puedo hacer. ¿Cómo? Dibujando sobre el eje X, por eso estamos con el versor Y, sobre el eje X, un vector que tiene módulo 1, por eso dice a su X 1. A este vector le sumamos ahora en la dirección del eje J, o perdón, del eje Y, otro vector que tiene ahora módulo 2. Y a ese resultado, pero en la dirección del eje Z, le sumamos un vectorcito de módulo 3. Entonces, sumando el vector en A, el vector en Y y el vector en J, obtenemos este vector A, que por supuesto en este caso va a estar en el espacio. ¿Estamos? Mercedes. Muy bien.
retomamos de nuevo la clase. Le pregunto entonces a Mercedes si ha quedado en claro la duda que escribió. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Respecto al tema de la guía de trabajo práctico, tanto 1 como 2, pregunto. Luciana me dice, yo tengo dudas en el 05T de la guía 1. Vamos entonces a compartir nuevamente. Aguárdenme un poquito. La guía 1. ¿Están viendo la guía ahora? Sí, profe. 05T, perfecto. (05T). Bueno, el producto vectorial de dos vectores da como resultado un tercer vector que es ortogonal a los dos primeros. Teniendo en cuenta la definición geométrica de este tipo de producto, ¿existe alguna relación entre el área del paralelogramo, cuyos lados son los dos primeros vectores, y el módulo del tercer vector? Perfecto. Fíjense. Vamos a remitirnos a la gráfica. Ustedes saben que cuando realizo el producto vectorial de dos vectores, en este caso el vector A y el vector B, acá lo estamos mostrando, el vector A que está en azul y el B en rojo, el módulo de ese producto se corresponde con el área de la figura esta que está en gris. De vuelta, si yo tengo dos vectores, A y B, el producto vectorial de ambos, como es producto vectorial, da como resultado otro vector. ¿Cuál es ese vector? Es este que está acá. Este que estoy ahora como A producto vectorial B, que está acá. Ese vector tiene un módulo. El módulo de ese vector se corresponde con el área de esta figura que está en gris. Ahora, por supuesto, ustedes también ya saben que este no es un vector cualquiera, cumple condiciones. La primera es que la dirección del vector producto, la dirección, es perpendicular al plano que está determinado por A y por B. Su módulo se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los dos vectores, en este caso, θ. Eso ustedes saben, insisto. Si voy a hacer un producto vectorial, sé que el resultado me va a dar un vector. ¿Cuál es ese vector? Ustedes saben que definir un vector tiene tres cosas para definir un vector. Primero, la dirección. ¿Cuál es la dirección? Aquella que es perpendicular al plano determinado por los dos vectores que estoy haciendo el producto vectorial. Esta es la dirección, perpendicular. 2. El módulo. ¿Qué módulo tiene este vector? Aquel que resulte de multiplicar el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo θ, seno del ángulo que existe entre los dos vectores que estoy multiplicando. Y un tercer elemento que es la dirección. ¿Cómo determino la dirección? Con la regla de la regla del sacacorcho o la regla de la mano derecha. En este caso, como estoy haciendo A
primero el vector A, después el vector B, tiro A sobre B con mi mano, así, tiro A sobre B y el pulgar me está determinando el sentido de ese vector. Así tenemos definido esto, ¿sí? Vamos ahora a la consigna, dice. ¿Existe alguna relación entre el área del paralelogramo, la que está en gris, y el módulo del vector, del tercer vector? ¿Cuál será, pregunto? ¿Cuál será la relación entre el área y el módulo de este vector, el A producto vectorial B? Lo acabo de decir recién. El módulo de este vector, A producto vectorial B, es un vector. Es este que está acá. El módulo de ese vector se corresponde con el área del rectángulo, o del que está, el paralelogramo, perdón, que está definido por A y por B. Esa es la respuesta y la comprobación. ¿Estamos? O sea, ¿existe alguna relación? Sí. ¿Y cuál es esa relación? Pues que son iguales. ¿Estamos? Luciana. Sí, profe. Ok. ¿Más preguntas o nos vamos rápidamente a ver algunas? 01R, dice Dana Ríos, de la guía 1. Vamos entonces a la guía 1. 01R. Vamos a reflexionar un poco. Un aspecto a considerar en los sistemas de coordenadas polares es que un único punto del plano puede presentarse con un número infinito de coordenadas diferentes, lo cual no sucede con el sistema de coordenadas cartesiano. Con un ejemplo, explique y fundamente esta afirmación. ¿De qué se trata esto? A ver si puedo encontrar el archivo para mostrarles con una gráfica, que suele ser más explicativa que cuando uno habla. Aguárdenme un poquito. En un segundito, ya le estoy mostrando. Acá está. Bien. Vamos al 01R de Dana. Y lo tenemos acá. Ok. Ahí tenemos entonces, ustedes están viendo el tema de una gráfica en coordenadas polares. Asumamos que en esta gráfica, acá tenemos el eje X y el eje Y. Este punto P va a estar determinado por, en coordenadas cartesianas, un punto P, definido el valor que tengo acá sobre el eje X, y un punto Y, definido por el valor que tengo acá sobre el eje Y. Si yo tomo la primera alternativa y les digo, grafiquen el valor, por ejemplo, 3, 2. Entonces ustedes sobre el eje X marcan 3, sobre el eje Y marcan 2 y están en este punto. Supongamos que lo haga al revés ahora. Que yo diga, ¿a qué punto corresponde? Y les muestro la gráfica acá donde esto es 3, 2. Acá hay 3 para acá y 2 para arriba. Usted me va a decir, corresponde al punto P, 3, 2. De una manera o de otra, el punto que estoy identificando, insisto, de una u otra manera,
siempre va a ser el mismo, y con solo ese par de valores. Por eso digo que la representación cartesiana es unívoca, ¿sí? De uno a otro, va y vuelve de uno a otro. Y no hay otra manera, es única. Si yo digo el punto 3, 2, corresponde a este punto y nada más. ¿Qué pasa si utilizo coordenadas polares? Este punto, supónganse que θ valga 30 y la longitud de R sea 3, entonces en coordenadas polares este punto corresponde al 3, 30, este puntito. Ahora, si yo digo además que P también es 3, 30 más 2pi, ¿qué es lo que estoy haciendo? Marco los 3 y de ahí, como digo, θ más 2pi, entonces voy con θ, hago 1pi y 2pi, hago una vuelta completa y estoy nuevamente en el mismo punto. Si digo P ahora igual a 3 θ más 4pi, ahora hago θ 30 y hago 1, 2, 3, 4, o sea, 2 giros completos y estoy nuevamente en el mismo punto. Y si hago 6, si hago 8 y así. Por eso digo que hay infinitos valores acá modificando θ que me van a determinar el mismo punto P en coordenadas polares. ¿Se entendió, Dana? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? O pasamos entonces al ping-pong de preguntas y respuestas que he preparado para ustedes. Camila está preguntando acá por el 03R del 2. Perfecto, vamos a seguir reflexionando y ahora vamos a presentar para Camila el 03 de reflexión del práctico 2. Muy bien, a ver, verifiquemos si es el... No, este es el de la práctica 1. Vamos a dejar de compartir y vamos a la práctica 2. Ya la estoy poniendo en la pantalla. ¿Qué pasó? Aguárdenme un poquito. Ahora estamos con la práctica 2 y vamos a contestar la pregunta de la compañera. Esta es la pregunta, a ver, verifiquemos. Sí, se trata de la práctica 2. ¿Y cuál era la pregunta? Se refería a 03R. Perfecto. Vamos a la reflexión. Observación reflexiva. Bien. La pregunta dice, ¿qué diferencia encuentras entre la solución de una ecuación algebraica y la solución de una ecuación diferencial ordinaria? Interesante. ¿Están viendo esa pregunta ahora? Sí, profe. Muy bien. Fíjense, una ecuación algebraica, por ejemplo, x más 3 igual a 12. Resolver esa ecuación algebraica, porque fíjense, acá viene un comentario interesante. Siempre es bueno tomarse 2, 3, 4, 5 minutitos para leer bien la consigna, qué es lo que nos pide. Interpretar una consigna es el primer paso y fundamental
para tener después éxito en la respuesta. Fíjense qué está preguntando acá. ¿Qué diferencias encuentra? No dice qué diferencia encuentra entre la ecuación algebraica y la ecuación diferencial. No, me está preguntando qué diferencia encuentra entre la solución de una ecuación algebraica y la solución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Uno por ahí puede interpretar que nos están preguntando qué diferencia existe entre una ecuación algebraica y una ecuación diferencial. No, lo que está pidiendo acá, por eso es bueno leer e interpretar lo que nos piden, nos están haciendo referencia a solución de una ecuación algebraica y solución de una ecuación diferencial. Cuando estamos hablando de una ecuación algebraica, por ejemplo, x más 3 igual a 15, estoy haciendo referencia a encontrar los valores x que, colocados en la ecuación algebraica, satisfagan la igualdad. En este caso, como dije, x más 3 igual a 12, x será igual a 9. Solución de la ecuación algebraica. Colocado en la ecuación diferencial, colocado en la ecuación algebraica, la satisface. ¿Qué pasa con la solución de una ecuación diferencial ordinaria? En este caso, ustedes saben que planteado una ecuación diferencial, resolverla, o sea, encontrar la solución, implica encontrar y, la función desconocida, y. Y el concepto es el mismo, o sea, es encontrar la función y de tal manera que, calculada su derivada y colocada en la ecuación diferencial, la satisface. Ahora, tenemos que ir un poco más allá y ver el concepto de solución de ecuación algebraica versus el concepto de solución de una ecuación diferencial. Cuando yo hablo de la solución de una ecuación algebraica, le decía x igual a 9, en el caso del ejemplo, ese 9 va a ser hoy, va a ser mañana, va a ser dentro de 5 años, 10 años, 20.000 años, va a ser siempre, es una solución estática. En cambio, cuando hablo de la solución de una ecuación diferencial, como es una función, va a depender de cuál es el valor de la variable independiente para que yo determine cuánto vale y. Supongamos que I sea la temperatura en función de la hora del día. La temperatura, por supuesto, en una hora de la mañana, tempranito, va a ser distinta en la hora del mediodía, más aún de la hora de la siesta y de la hora de la noche. O sea, no es la misma, es dinámica. ¿En función de qué? De la variable independiente. En este caso, la hora del día en que tomemos la temperatura. ¿Estará? Camila. Atento, Camila, me copia, cambio. ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora a preparar este ping-pong de preguntas y respuestas y después ya le cedemos el lugar a la profe Vanessa. A ver, vamos a compartir. Bueno, y en esto ya lo vamos a hacer rápido para tratar de englobar todas estas cuestiones que tengo. Desde el 1 lo preparé hasta el 7. Están viendo en pantalla, ¿no? El documento en Word. ¿Se ve bien, profe? Muy bien. Vamos con la primera. Responden ustedes, ¿eh? Dadas los siguientes fenómenos o magnitudes, indicar si alguno o algunos de ellos se pueden representar por medio de un campo escalar. Atención, campo escalar. Para esto hay que tener en claro el concepto de campo escalar. Veamos. Las opciones son temperatura, velocidad de un fluido, campo eléctrico, corrientes oceánicas, densidad, presión en un neumático, el costo del boleto para ingresar al cine. Ay, cuánto extrañamos el cine.
¿Cuántos comensales, cuántos debe decir acá, cuántos comensales pueden quedar satisfechos con una pizza especial de Pepira? Uy, cuánto extrañamos a Pepira. Bueno, primera pregunta, ¿está la consigna entendida? Cambio. Sí, profe. Muy bien, adelante. Díganme ustedes, ¿cuáles son las que se pueden representar por medio de un campo escalar? Rápidamente. El G. H, H, Díganme más que A, B, H, si es temperatura, si es velocidad. A ver, temperatura, bien. densidad, Temperatura, bárbaro. Luego, densidad, densidad, bien. ¿Qué más? el costo del boleto para ingresar al cine, Perfecto. los Es un campo escalar. comensales que pueden quedar satisfechos con una pizza especial. Bien. ¿Qué más? ¿Velocidad de fluido es escalar o vectorial cambio? Lo estoy remarcando. Vectorial. Campo eléctrico, también vectorial. Corrientes oceánicas. A ver, adelante. Vectorial. Vectorial, dice por ahí. Escalar. Escalar, dicen por allá. Corrientes oceánicas. Vectorial. Vectorial por allá. Más. Respuestas. Corrientes oceánicas no es escalar, es vectorial. ¿Por qué? A ver, veamos la corriente del Golfo. Si yo hago referencia a corriente del Golfo así, no es un dato completo. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo, si estoy ubicado cerca de México, por ejemplo, tiene una determinada dirección y una determinada velocidad. Si estoy allá en las Antillas, esa misma corriente tiene otra dirección o otra velocidad. ¿Me explicó? Entonces, las corrientes oceánicas están asociadas más que a un campo escalar, a un campo vectorial. La presión en un neumático que está faltando, ¿qué será? Rápidamente. Escalar. Escalar, dicen por ahí. Más respuestas. Escalar. Escalar, perfecto. Vamos a la segunda. ¿Qué entiende por conjunto de nivel y curva de nivel? ¿Podría dar un ejemplo de su uso? Adelante. ¿Qué son curvas? Ah, no, pero esta pregunta a ustedes no les corresponde todavía. No, la vamos a pasar. Vamos al punto 3, que está súper interesante con gráfica y todo. ¿Qué tema te trae a la mente el siguiente gráfico? ¿Podrías indicar otra aplicación real de este concepto? Paralelos y meridianos. ¿Sería una familia de curvas? Familia de curvas, dicen por ahí. Adelante, ¿qué más? Fíjense, si yo superpongo esta circunferencia que me está mostrando los paralelos, la superpongo con los meridianos, la intersección de estas curvas con estas otras, o sea, la de los paralelos con los meridianos, si tomo un punto de intersección y trazo sus tangentes, ¿a cuánto estarán sus tangentes?
serían ortogonales. Ortogonales, exactamente. ¿Y cuál era el tema? Acá lo estoy marcando entonces, que te trae a la mente este gráfico. Familias de curvas ortogonales. ¿Y cómo podemos calcular la familia de curvas ortogonales a una dada? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la familia de las curvas que son los paralelos, ¿cómo podría obtener la familia de curvas ortogonales a esas, o sea, los meridianos? ¿A través de qué? Utilizando qué. Primero sería definir la función que describe los meridianos. Y de ¿Está ahí bien? sacar la primera ecuación diferencial Ahí está. para... Ese es el concepto. Ahí está, ya está con eso. Cuando dice, ¿qué tema te trae a la mente? El tema es justamente de ecuaciones diferenciales. Una de las aplicaciones de ecuaciones diferenciales es que a partir de una familia, que son los paralelos, puedo determinar cuál es la familia de los meridianos. ¿Me explico? Ahí está. Ahora, el otro tema, por eso digo es importante interpretar lo que nos está pidiendo la consigna. Está bien que después ustedes me digan, bueno, a esta familia le tengo que derivar, después de eso aplicar el tema de la ortogonalidad y plantear una ecuación diferente. Ese es la metodología, la receta para de paralelos pasar a meridianos como curvas ortogonales. Pero esto no es lo que le estamos pidiendo acá. Acá le estamos pidiendo qué tema te trae a la mente. Me trae a la mente las ecuaciones diferenciales como una aplicación para pasar de una familia a la otra. Y ya está, respondido. Después dice, ¿podrías indicar otra aplicación real de este concepto? Pregunto. Dejamos como deber para la casa. Vamos con otra y ya le damos lugar a la profesora porque parece que se sale de la vaina por ahí para empezar con la parte práctica. Bueno, acá dice, se introduce una innovación tecnológica en una comunidad que tiene una cantidad fija de n personas. Determinar una ecuación diferencial para el número de personas xt que hayan adaptado la innovación al tiempo t. Si se supone que la razón con la que se propaga la innovación es proporcional al número de personas que ya la han adoptado y al número de personas que no la han adoptado. O sea, entonces, veamos, simbología primero. N le vamos a llamar al número de personas total. Por ejemplo, en seminario de matemáticas somos 30. Luego, X son las personas que de esos 30 hemos adoptado una innovación tecnológica. Por ejemplo, qué sé yo, manejarnos muy bien dentro de un examen virtual en el aula. Y que, por supuesto, está en función del tiempo. En el tiempo t igual a 0, todos nadie adoptó nada. Entonces, X es el número de personas que han adoptado la innovación después de transcurrido un tiempo t. O sea, tenemos variable independiente t y variable dependiente x. Ahora, si se supone que la razón con que se propaga la innovación, o sea, la razón con la que se van incorporando más alumnos a aquellos que adoptamos esta innovación, será entonces cuando hay razón, cuando hay una modificación, una variación, aparece la derivada. Entonces será x' de t, dice, es igual, proporcional k, insisto, es x' de t igual, x' de t es la razón con la que se propaga la innovación, la velocidad con la que se va aumentando la cantidad de chicos que adoptamos la innovación. Es, ponemos el igual, proporcional k al número de personas que ya la han adoptado. ¿Cuál es el número de personas que la adoptaron? Es x, acá está, que han adoptado. Por al número de personas que no la han adoptado. ¿Cuál será el número de personas que no la han adoptado? Será la cantidad total, o sea, 30 menos la que lo adoptaron. Esa corresponde a personas que no la han adoptado. ¿Está bien?
Entonces, será x' de t igual a k por x y por n menos x, entre paréntesis n menos x. ¿Lo han entendido? Bien, sigamos entonces. A ver. Indicar el carácter de verdadero o falso de las siguientes expresiones. El vector opuesto el vector opuesto, dado un vector A cualquiera, su vector opuesto, o sea, menos A, conserva la dirección y el módulo, pero tiene sentido contrario. ¿Verdadero o falso? Rápido. Verdadero. Verdadero, dicen por ahí. Más respuestas rápidamente. Mercedes dice verdadero, verdadero. Perfecto, sigamos entonces. Vamos a la otra. Si dividimos las coordenadas del vector B entre su módulo, tenemos un vector con la misma dirección y sentido, pero con módulo igual a 1. Atención con esto. Si yo tengo un vector B cualquiera, por ejemplo, 2 en I más 3 en J, y si dividimos cada coordenada del vector, o sea, cada componente, el 2 dividido su módulo en I más 3 dividido su módulo en J, ¿tendré el vector unitario como resultado? Pregunto. ¿Verdadero o falso? Respuestas. Es verdadero. Verdadero, dicen por allá. A lo lejos. Chat, chat, chat. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, y vamos a la última. El producto de un escalar por un vector tiene como resultado un vector. Bueno, eso es verdadero, ¿verdad? Vamos con el 7. Dado una ecuación diferencial, este es un modelo también de ejercicio. Dado una ecuación diferencial, clasificarla. O sea, yo les pondré, o le pondrá la profesora, una ecuación diferencial. Por ejemplo, y' más x cuadrado por y más o igual a e a la x. Entonces ustedes van a tener que clasificarlas. ¿Será diferencial? ¿En qué? Ordinaria, derivadas parciales, orden, el grado, lineal, homogénea, etc. Todas las clasificaciones que puedan englobar o que puedan atribuirse a la ecuación diferencial que le vamos a dar. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a darle paso a la profesora. Recuerden después un temita importante. Y que tiene que ver con esta cuestión. Lo voy a hacer breve. Estos exámenes de naturaleza virtual han generado en muchos casos algunas metodologías, algunas maneras de comunicarse entre los alumnos e intentar copiarse. Algunos los han hecho con éxito, otros no, pero yo creo que estoy hablando con personas responsables, con personas que hacen que esta cuestión de copiado, lo único que le va a perjudicar es a ustedes. Entonces, no me voy a extender mucho en esto, en la confianza de que todos, de manera como corresponde a alumnos de la facultad, como corresponde a futuros profesionales, vamos a dejar de lado este tipo de prácticas. ¿Ok, chicos? Bueno, Vanessa, por favor, después, un poquito antes de terminar la clase, nos ponemos de acuerdo en qué horarios podrían ser el examen para mañana. Y ahora te Como cedo quiera, si quiere, profe, lo hacemos ahora.
Bueno, perfecto, chicos. ¿Examen será por la mañana? ¿Les parece bien de 9 a 11? Yo no puedo, profe. Tengo un examen ese horario. Bien, horario, entonces, ¿En la siesta? a la hora de la siesta. Yo mañana viernes estoy ocupado de 18 a 20 con un examen también, pero en cualquier otro horario puedo. Así que díganme ustedes, rápidamente. A las 15, perfecto. Mercedes está a las 15. Ok, 16, Dana. ¿No puede ser a las 15, Dana? Gana a las 16, estamos muy apretados con el tiempo, pero tenemos que terminar antes de las 18. Lo mismo para Belén. Ok, muy bien. Entonces vamos a configurar todo el examen ahora para mañana a las 15 y nos encontramos luego de que el rato agradable con la licenciada. Adelante, Vanessa. Bueno, chicos, ¿ven bien el pizarrón? Sí, Bien. profe. ¿Tienen alguna consulta en particular de alguno de los dos prácticos que quieran que desarrollemos? Hernán me dice que sí, pero no sé si fue lo anterior o lo de ahora. A ver, con la guía número 1 de vectores, ¿alguna duda en algún ejercicio? Profe, con el 2E de la guía 1. La función les dice que un grado centígrado es igual a 5 novenos de un grado Fahrenheit menos 32 unidades. Y les dice que una muestra de laboratorio se debe mantener entre los 20 y 45 grados Fahrenheit. O sea que 20 es menor o igual a la temperatura de la muestra y a su vez es menor o igual que 45. Y siempre estoy hablando de la temperatura en grados Fahrenheit. Y me pide que lo lleve a grados Celsius. Si yo los datos los tengo en Fahrenheit, los puedo reemplazar acá y encontrar el valor en Celsius. Podría trabajar, por ejemplo, la temperatura la vamos a llamar inicial, ¿a qué va a ser igual? A 5 novenos por los 20 grados menos 32 grados. Para que está mal expresado. Vamos a poner la expresión aquí en la temperatura. 20 es menor o igual que 5 novenos de 1 grado Fahrenheit. Vamos a poner temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Y esto es menor o igual que 45. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Llevar mi temperatura a grados centígrados, porque este resultado me va a dar la temperatura en grados centígrados. Entonces, si yo despejo todo, voy a encontrar el valor de mi temperatura. Sumo 32 en ambos miembros, ¿qué es lo que obtengo? 52 es menor o igual que 5 novenos de la temperatura de la muestra, menor o igual que 45 más 32, 77. La fracción, el 9 que está dividiendo va a pasar multiplicando y el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces puedo decir 9 quintos por 52 va a ser menor o igual que la temperatura y menor o igual que 77 por 9 quintos. Hago estos dos cálculos y encuentro la variación de la temperatura ahora en grados centígrados. ¿Quedó claro? Profe, yo pensé que teníamos que hacer la distributiva de 5 novenos primero. Si querés lo podés distribuir, no está mal distribuirlo, lo que pasa es que no hace falta. Ah, bien.
Gracias. Puede distribuir, pero no, la única diferencia es que no hace falta. Bueno, profe. ¿Alguna otra consulta sobre este ejercicio? ¿No? Bueno. Me habían preguntado en el chat varios ejercicios aparte de este. Gisela me dice el ejercicio número 10. Lo están usando, chicos, los foros de consulta, muy poquitas preguntas. Me da dos vectores, el vector U, que tiene coordenadas, a ver que encuentro el 10, 4, 5 menos n y 4. Y el vector B, que tiene coordenadas 3, n y menos 4. Y me pide encontrar el valor de n para que pase que el vector U sea perpendicular al vector B. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que mis vectores sean perpendiculares? Díganme ustedes. ¿Quién me había preguntado? Gisela, ¿qué tiene que pasar para que los vectores sean perpendiculares? El producto punto tiene que ser 0. Exactamente, entonces calculo el producto punto o producto escalar, U por B. Multiplico componente a componente. 4 por 3, 12. Más 5 menos n por n. Más 4 por 4, que es 16, pero más por menos me da menos 16. Y este producto, sabiendo que son perpendiculares, tiene que valer 0. Entonces, 12 menos 16, menos 4. Y propiedad distributiva, n por 5, 5n. N por menos n, menos n cuadrado. Y tengo una ecuación cuadrática. Si quieren la escribimos ordenadita. Resuelvo la ecuación cuadrática con la formulita. Menos b, pero b vale 5, menos 5, más menos la raíz de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por menos 1, 1. Perdón, menos 4 por menos 1, 4. Y por menos 4, menos 16. Todo esto dividido 2 por a, y a vale menos 1, entonces menos 2. ¿Qué es lo que nos queda? Menos 5 más menos la raíz. 25 menos 16, ¿cuánto nos da? 9. Sobre menos 2. La raíz de 9 es 3, entonces tengo dos soluciones. Menos 5 más 3 menos 2. Dividido menos 2, 1. Menos 5 menos 3 menos 8. Dividido menos 2, 4. Y encontré los dos valores que puede tomar n para que los vectores sean perpendiculares. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Bien. A ver que encuentro las preguntas. Camila, me decís ejercicio con vector unitario. ¿A qué te referís con esa pregunta? Chicos, traten de usar el micrófono porque yo subo y bajo en el chat para ver sus preguntas anteriores para ir respondiendo todas y no veo lo que están escribiendo. Bueno, Camila no me responde, así que hagamos un ejercicio. Supongamos que yo tengo dos vectores.
Si a mí me piden, por ejemplo, calcular el vector unitario en la dirección del vector u menos b, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Primero tengo que encontrar el vector u menos b. Entonces, las componentes del vector u son 4, 5, menos 1. Más el menos b, que es el opuesto. Multiplico menos 1 por las componentes de b. Me queda menos 3, 2, menos 2. Y hago la suma. 4 menos 3, 1. 5 más 2, 7. Menos 1 menos 2, menos 3. Tengo el vector diferencia, pero no tengo el unitario en la dirección del vector diferencia. Para encontrar el unitario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el módulo. Raíz cuadrada. Cuadrado de 1, 1. Más 7 al cuadrado, 49. Más menos 3 al cuadrado, más 9. El módulo del u menos b, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 59. Encontré el módulo, todavía no tengo el unitario en la dirección de ese vector. El vector unitario que yo estoy buscando lo llamemos A, porque la UCU y B, ¿a qué va a ser igual? Al u menos b sobre el módulo del u menos b. Entonces tengo el vector 1 sobre raíz de 59, 7 sobre raíz de 59, menos 3 sobre raíz de 59. Y este vector que escribimos en rojo sí es un vector unitario. ¿Quedó claro, Camila? Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿Alguna duda, chicos? Bien, me dicen que no. Después, ¿qué otra pregunta había sobre el práctico 1? Luciana, el ejercicio que me estás indicando, el ejercicio número 9, lo resolvimos en la segunda clase de vectores. Así que cualquier duda sobre eso, podés ver el video de la clase y preguntar en el aula virtual. ¿Alguna otra duda sobre el práctico 1 o avanzamos al práctico 2? Avance, profe. ¿Y los otros? ¿Alguien más? Está bien, Luciana no termina de entender cómo graficar. ¿Qué es lo que no terminas de entender? El gráfico, no sé si lo entiendo. Te dice, si no me equivoco, el ejercicio número 9, un cubo de lado 1. Entonces, yo tengo mi sistema de 3 ejes, perpendiculares entre sí, y voy a tener, que es lo que dibujé,
Ay, no me sale una línea derechita hoy. Marco la unidad en Y. En X hago lo mismo. Todo este segmento en la dirección del eje Y lo llevo o lo proyecto o lo transporto con una regla y un compás a donde está la unidad en el eje de las X. Lo mismo para este vectorcito o esta unidad en el eje de las X, lo transporto en el eje de las Y. Y lo que tengo hasta ahí es una cara del cubo. De la misma forma puedo ir dibujando todas las caras. Marco la unidad en Z. Transporto la del eje de las Y, transporto la del eje de la Z y tengo una cara más. Este segmento que tengo en X igual a 1, lo transporto para arriba. Y ya tengo mi cubo. Una vez que encontré el cubo, me pedía dibujar una diagonal del cubo que va a ir de un vértice a un vértice opuesto. Tengo la diagonal del cubo y la diagonal de alguna de las caras. Me paro en una sola cara y de nuevo, de un vértice a un vértice opuesto. Y este es el ángulo entre los dos vectores. ¿Quedó más claro, Luciana? Perfecto. Bien, había preguntas sobre el práctico 2. El 3B y el 4C. A ver. Tengo mi función, mi ecuación diferencial y mi condición inicial. Esta es mi función incógnita ahí. Yo tengo, para verificar que esta función y sea solución de esta ecuación, tengo que reemplazarla. Esta ecuación, chicos, ¿de qué tipo es? Porque la podemos resolver ahora, ya sabemos hacerlo. ¿Qué creen ustedes? Variables separables, Bernoulli, lineal, transformable separable, con sustitución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de ecuaciones? Lineal no homogénea. Se puede aplicar Bernoulli. Exactamente. No hace falta aplicar Bernoulli porque no tengo ninguna función acá con un exponente mayor. Es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Si quisiera, podría resolverla y voy a llegar precisamente a esta solución. Pero el ejercicio no nos pedía resolverla, sino verificarla. Para verificarla, ¿qué necesito? Tengo mi función y la tengo que reemplazar en la ecuación. Entonces, en la ecuación aparece y su primera derivada. Calculo su primera derivada. La derivada de y primo. Y en el segundo miembro tengo la derivada de un producto. La derivada del paréntesis, la derivada de una constante vale 0 de x1 por la segunda sin derivar, que es coseno de x, más el paréntesis sin derivar por la derivada del coseno, y la derivada del coseno es menos seno de x. Ya tengo mi función y mi función derivada. Puedo reemplazarlas en la ecuación. Mi ecuación me decía
y' más y por la tangente de x igual al coseno de x. Reemplazo primero la función derivada. El 1 por coseno sigue siendo coseno de x. Más por menos es menos. Menos x más c por el seno de x. Más y por la tangente. Mi función y es x más c coseno de x. Y la tangente de x no es otra cosa que tangente de x. Todo esto tiene que ser igual a coseno de x. Bien. Hasta el momento no puedo hacer nada, porque fíjense que tengo coseno, seno con un coeficiente x más c, coseno por tangente. Entonces, a la tangente la puedo escribir en términos de senos y cosenos. ¿A qué era igual la tangente de x? Seno sobre coseno. Exactamente. Entonces, si la tangente la puedo escribir como seno sobre coseno, puedo simplificar este coseno con este coseno. Y fíjense entonces qué es lo que nos queda. Estoy haciendo todos los pasos. Tengo x más c por seno de x con signo negativo, x más c por seno de x con signo positivo. Son dos términos exactamente iguales, se cancelan. Todo el término, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me queda en el primer miembro? Coseno de x igual a coseno de x. Y se verifica la ecuación, puedo asegurar que esta función es solución de esta ecuación. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe, sí se entendió. Bien. ¿Cuál es el paso siguiente? Usar la condición inicial. ¿Para qué? Para encontrar el valor de la constante que verifica esa condición inicial. Entonces, mi función es y igual a x más c por el coseno de x. Mi condición dice que x vale pi, lo reemplazo. Pi más c por el coseno de pi. Y me dice que y vale 0. El coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? -1. Menos 1. Entonces me queda 0 igual a menos pi más c. Y de aquí tengo que despejar el valor de la constante c. Puedo distribuir el signo menos, puedo pasar el menos 1 al segundo miembro, como es 0 dividido en menos 1 es 0, y directamente me queda 0 igual a pi más c. Entonces, c es igual a menos pi. Y ya encontré el valor de la constante que verifica esa condición inicial. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro el ejercicio? Después habían preguntado el 4C. Esta ecuación, cuando la veo así en una primera instancia, no puedo asegurar todavía de qué tipo es. La voy a trabajar un poco. Fíjense que tengo dos términos nada más. Al tener solo dos términos, yo estoy pensando que es o una ecuación homogénea, porque está igualada a 0, y puede ser de variables separables, porque tengo solo dos términos. Entonces ya vemos el segundo término, el segundo miembro.
Si yo miro la expresión, todo lo que hay en todos los términos son productos. Entonces puedo llevar de un miembro al otro y estoy segura, en este caso, de que es de variables separables. Para separar variables, ¿qué hago? Dejo toda una incógnita en un miembro, otra incógnita en el otro. El I' es igual al diferencial de I sobre diferencial de I. El diferencial de Y está en el numerador, entonces se queda en ese miembro, y lo que tengo que llevar al segundo miembro es el diferencial de X. ¿Las variables están separadas? No, profe, tiene que pasarla ahí. Exactamente, tengo una expresión en Y en el segundo miembro, tengo que traerla al primer miembro. 3y cuadrado sobre Y al cubo por el diferencial de Y va a ser igual a menos X por el diferencial de Y. Ahora, recién en este paso, las variables sí están separadas. Y cuadrado y el exponente 3 se pueden simplificar y me queda directamente 3 sobre Y. Integro en ambos miembros. El 3 es una constante, puede salir afuera de la integral. La integral del diferencial de Y sobre Y, logaritmo natural de Y. El menos es una constante, puede salir afuera de la integral. La integral del X, X cuadrado sobre 2 más mi constante de integración. En este paso yo ya estaría en condición de decir que encontré la solución general. Si quiero, y yo siempre se los aconsejo, despejo mi variable Y. ¿Qué es lo que teníamos? Vuelvo a escribirle aquí. 3 por el logaritmo natural de Y es igual a menos X cuadrado sobre 2 más mi constante C. El 3, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Qué voy a tener? Logaritmo de Y igual a menos X cuadrado sobre 3 por 2, que es 6, más C sobre 3, pero C sobre 3 va a ser otra constante, C sub 1, o directamente puedo seguir escribiendo C, porque sigue siendo una constante. El logaritmo pasa al segundo miembro como su función inversa, que es la exponencial, elevado a la menos X cuadrado sobre 6 más C. Y aquí, como tengo una suma en el exponente, lo puedo escribir como un producto de potencias de igual base. Y va a ser igual a E a la menos X cuadrado sobre 6 por E elevado a la C. Este ejercicio, chicos, está resuelto en el aula virtual con dos métodos distintos. Una consulta que, si no me equivoco, hizo Jairo, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. Y E a la C es otra constante que, si quiero, la puedo volver a llamar C y ya tengo mi ejercicio resuelto. ¿Alguna duda? No me acuerdo quién había preguntado. Agustina. ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio más. Les voy a tomar 5 minutitos. Al menos se los voy a dejar planteado, porque me interesa que vean algo de este ejercicio. Ya lo vamos a ver. Fíjense que en este ejercicio yo tengo muchas expresiones distintas. No tengo solo dos términos, pero aún así puedo trabajarlas un poco, porque si las miro, estas dos expresiones son negativas. Estos dos términos tienen X, entonces podría tratar de sacar algún factor común. Y prima menos 1 por 1 más y cuadrado va a ser igual a X por 1 más y cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que yo hice fue, en el primer miembro saqué factor común un menos 1 de los segundo y tercer término de la suma. Y en el segundo miembro saqué factor común un X. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Toda esta expresión negativa la voy a llevar positiva al segundo miembro.
si quieren, con coeficiente 1 positivo. Fíjense que acá nuevamente puedo hacer un factor común, estoy haciendo un factor común en grupos, porque estos paréntesis son iguales, entonces lo puedo extraer factor común. ¿Factor común de quién? De x más 1. Y aunque mi expresión original tenía 5 términos, fíjense que yo lo transformé en variables separables, porque era de variables separables la ecuación. No tuve que hacer ninguna sustitución, solamente apliqué los casos de factoreo. Si ustedes se acuerdan, cuando estaban en el secundario, veían que los casos de factoreo son importantes. ¿Por qué? Porque me permiten transformar sumas en productos. Sumas en productos. Y cuando tenía productos y trabajaba con expresiones algebraicas, yo podía simplificar. Por eso eran importantes los casos de factoreo. Bueno, ahora es lo mismo, porque los casos de factoreo me transforman sumas en productos. Y cuando tengo productos, puedo separar variables. ¿Queda claro? Chicos. Bien. Uno me dijo que sí. El I' que es igual a diferencial de I sobre diferencial de X. Por 1 más I cuadrado por X más 1. El diferencial de X está en el denominador, entonces es el que se va al segundo miembro. ¿Qué me va a quedar? X más 1 por diferencial de X. Toda esta expresión, como tiene I, se viene al primer miembro, está multiplicando, pasa dividiendo. Diferencial de I sobre 1 más I cuadrado. ¿Alguna duda? Bien. Lo que me interesaba de este ejercicio, y por eso en particular les dije que se los iba a plantear, lo siguen resolviendo ustedes, es que se den cuenta que para que sea una ecuación con las variables ya separadas, no necesariamente tiene pocos términos. Si yo tengo una expresión con muchos términos, siempre lo primero que tengo que hacer es ver si se puede aplicar algún caso de factoreo para ir reduciendo. En algunos casos va a ser de variables separables, en otro caso va a ser lineal, pero siempre que tenga muchas expresiones, lo primero que hago es fijarme si tengo que aplicar los casos de factoreo. Chicos, registren por favor la asistencia ahora en el chat, ponen el presente, para que quede grabada. Perfecto, en esto están todos al tanto. Profe. Traten mañana, chicos, de entrar en el cuestionario, en este simulacro de parcial que vamos a hacer, porque eso les va a servir para tener una idea de cómo va a ser el desarrollo del parcial, y para que estén más tranquilos el lunes y no tengan por ahí problemas técnicos o de alguno de esos tipos, porque no se van a encontrar por primera vez en el tipo de parcial que nosotros le vamos a tomar, ya van a tener una idea de cómo van a ser. Eso siempre nos ayuda, al menos para repasar. Bueno, con eso estaríamos terminando el repaso de la parte práctica. Traten, por favor, chicos, aunque ya hayan resuelto o hayamos resuelto aquí en clase algunos de los ejercicios, traten de resolverlos ustedes de nuevo, de verificar los resultados, ver que estén bien, para no tener ningún problema. Bueno, profe, con eso hemos terminado. Bueno. Entonces, damos paso ahora a la última parte, en donde ustedes nos comentan o nos preguntan
inquietudes, dudas, etcétera. Adelante. Gracias, Marcos. Me dice no tengo ninguna pregunta. Recuerden el presente para todos. Coloquen en el chat su mensajito. Bueno, veo que no hay consultas. Entonces, nos despedimos hasta mañana a las 15 para el simulacro de parcial. Por supuesto que a través del aula virtual, a través de WhatsApp, estamos disponibles para cualquier consulta. Y a prepararse entonces para mañana. Mi habitual saludito por el chat. Y ya nos estamos despidiendo. Bueno, chicos, gracias por el tiempo. Espero que lo hayan aprovechado. Y suerte mañana en el parcial. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Estudien.